Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos hoy con Javier Larrondo de Prisoners Defenders. Primero de todo, me gustaría agradecerte por estar con nosotros y explicar por qué, otra vez, un periodista franco-italiano se ocupa de esto. Sí, obviamente los derechos a Cuba son un tema muy importante, un tema global, pero Italia entra en esta situación. Hace unos meses Italia tuvo un problema muy gordo porque no tenía suficientes médicos para enfrentar la epidemia de coronavirus. Entonces, el gobierno, un gobierno podríamos decir bastante amigo de algunos regímenes como el régimen venezolano o cubano, aceptó el envío de unos cuantos médicos cubanos a Italia. Uh, para enfrentarse a esta epidemia de coronavirus. El resultado no ha sido muy bueno porque médicos italianos han dicho que los médicos cubanos no estaban absolutamente preparados a esta situación y incluso algunos han dicho no eran verdaderos médicos. Entonces estamos aquí con Javier Larrondo para explicar un poco, primero de todo, ¿qué es Prisoner Defenders? Nosotros somos una institución registrada como asociación en España por los derechos humanos, sin ánimo de lucro. Somos una institución humanista que tenemos dos facetas. Una es la relatoría, o sea, tratamos de, sobre el terreno, relatar lo que ocurre en torno a las violaciones de derechos humanos, principalmente, lógicamente, y no nos quedamos en solamente realizar informes de relatoría, sino que si esos informes conllevan unas posibles acciones judiciales, nuestro expertise es llevar a realizar acciones judiciales para defender esos derechos humanos. Eso lo hacemos tanto en Naciones Unidas, que son cortes de arbitraje, básicamente, como en la Corte Penal Internacional, como también tenemos abogados para las legislaciones locales y poder, digamos que somos una especie de, Alberto, como el Greenpeace de los derechos humanos, en el sentido de que no solamente contamos las cosas, sino nos ponemos entre medias del perpetrador de violaciones de derechos humanos y las víctimas para defenderlas. En enero, la ONU ha calificado de trabajo forzoso las misiones de los médicos cubanos en el exterior. Vosotros habéis presentado una denuncia frente al organismo internacional con nuevas pruebas y testimonios. ¿Puede decirme algo que habéis hecho en la rueda de prensa de hace unos días? Sí, una cosa es, por ejemplo, contar que efectivamente Naciones Unidas, la carta la publica en enero, es una carta de noviembre, una carta acusatoria muy dura de las relatorías de esclavitud y de trabajo forzado en Naciones Unidas al gobierno de Cuba, en respuesta a una primera denuncia que hicimos en mayo de 2019. Pero ahora hemos ampliado. Aquella denuncia tenía 110 testimonios. La actual tiene 622 testimonios que representan, que dan una representatividad de las misiones en 29 países y por lo tanto nos han permitido hacer un estudio pormenorizado de todo lo que ocurre con todas esas misiones y en general con las misiones cubanas. ¿Cómo se convence a una persona a hablar y decir la verdad? Puedo imaginarme que el régimen cubano utiliza un poco los métodos de la mafia, es decir, tú estás en el exterior y podrás a lo mejor hablar con periodistas, pero tu familia sigue aquí. Bueno, esa es la parte más cruda de la represión y el régimen sabe que esa es la gran herramienta para tener callados, por ejemplo, músicos. Mira, yo soy músico, tengo muchos amigos músicos. Ninguno ha querido participar activamente de esto porque supondría para ellos el corte, no poder entrar a Cuba, represión para su familia. Entonces, ha sido durísimo. O sea, yo te confieso que en 2019 me costó horrores encontrar los testimonios. Pero fíjate, cuando las personas tienen esperanza, ganan valentía. Cuando esos 110 dieron como resultado que Naciones Unidas nos diera la razón y ellos se sintieran soportados, apoyados, y luego han ocurrido otros apoyos. Human Rights Watch ha hecho un informe increíble sobre las misiones en las que detalla
todas las violaciones de la legislación cubana, que son terribles. Y cuando ellos han visto eso, me ha costado muchísimo menos estos 622 testimonios que los 110 originales. La gente necesita esperanza para lanzarse a un cometido tan duro como enfrentarse a un régimen que amenaza a tu familia con las peores situaciones. Echar a tu hijo de la universidad, dejar a tu mujer sin trabajo, quitarles la casa, de todo, de todo. Ese régimen no tiene límites y entonces la gente que está afuera tiene mucho miedo, pero la esperanza da valentía, aporta valentía y se está notando. ¿Cuál es la posición de la dictadura cubana ante las labores pro derechos humanos llevadas a cabo por Prisoner Defenders? Es decir, ellos están muy atentos sobre todo al ámbito, al aspecto mediático, al aspecto de la propaganda. Puedo entender lo que hacen para que se callen las personas, los familiares de los médicos, pero ¿cómo se enfrentan al exterior? ¿Cómo mienten o qué cuentan para que los medios, por ejemplo, o el mundo no se entere? Mira, esto es muy interesante. Vamos a ver, cuando nosotros presentamos casos en Naciones Unidas, hemos ganado 10 casos de presos políticos en Naciones Unidas que ha ya dictaminado que deben ser liberados inmediatamente y resarcidos de todos los problemas que les han causado. Bueno, pues eso se ha conseguido gracias a una labor jurídica muy intensa. Bien, cuando Cuba responde, porque se produce en un ámbito de arbitraje, cuando Cuba responde a nuestro requerimiento, a nuestras acusaciones, las directrices que le dan a los responsables del Ministerio Exterior se nota que no conocen la materia. Entonces, las respuestas son muy fáciles de trabajar, porque están no solamente mintiendo, sino además mintiendo sobre falsedades que pueden ser probadas inmediatamente. Por eso hemos ganado en un año 10 casos de presos políticos. Y a nivel mediático lo que hacen es tratar de decir cosas como que yo soy, no sé, no sé, vamos a ver, he oído cosas de todo tipo, que soy un antisocial, que soy, bueno, quiero decir, a lo mejor me estoy convirtiendo en antisocial por la cantidad de horas que estoy trabajando, pero eh, que soy un antisocial o que soy un... me tratan de relacionar con estar a favor de la ley Helms-Burton, cosa que no me pueden relacionar porque yo ya me he decantado, ya he dicho mi opinión sobre la ley Helms-Burton. Yo creo que la Unión Europea y Estados Unidos tienen que estar unidos y la ley Helms-Burton les separa y por lo tanto no es positiva en ese sentido. Las medidas de sanciones son importantes para las dictaduras, pero tienen que ser llevadas a cabo con una estrategia global de cerco de las democracias sobre las dictaduras, ¿no? Entonces, tratan de hacer ataques que no pueden. Yo no soy de extrema derecha, más bien lo contrario. No soy de extrema izquierda, desde luego. Soy una persona muy moderada, con amigos en la izquierda, muy importantes, con amigos en el centro, con amigos en la democracia cristiana. No tengo una ideología. Voto una vez a unos y otros a otros en función de cómo vea que son sus comportamientos respecto a los derechos humanos. De manera que lo tienen difícil para atacarme por esa vía, pero tratan de hacerlo. Ellos tratan de atacar siempre al mensajero, ¿eh? Nunca al mensaje. ¿Puedes explicarme? Aprovechamos el hecho que Javier Larrondo está aquí para entender un poco qué es el castrismo. Tú me habías hablado de 4 puntos sencillos del castrismo para explicar esta ideología. ¿Puedes desarrollar esta idea? Sí, mira, el castrismo se basa en 4 puntos de apoyo. Es como una mesa que puede tener incluso llegar a sostenerse hasta con 3, pero no con 2, ¿no? Uno es la falsa superioridad ideológica, esta falsa ideología que ellos no practican, pero que sí se la imponen a los demás, ¿no? Luego están las relaciones internacionales que crean en torno a esta compartida falsa ideología. Luego están los ingresos ilegales. Como Cuba no produce, tiene que generar ingresos en base a acciones ilegales. Y luego está el ejército, por supuesto. Estas 4 patas. La falsa ideología se sostiene sobre muchas cosas, pero entre otras decir que ellos son solidarios con las misiones, ¿no? Cuando es la mayor fuente de ingresos y además es un capitalismo esclavismo. Bueno, eso hay que desmontarlo y eso es muy importante. Los ingresos ilegales
se basan en la explotación laboral de los trabajadores cubanos en el exterior. 8.500 millones de dólares al año, que es 3 veces el turismo. Pero el turismo, que es otra fuente, la segunda fuente oficial de ingresos en el país, resulta que también se da sobre cadenas hoteleras como Meliá y otras, que pagan, pongamos por caso, $1.000 al gobierno cubano y el gobierno cubano al trabajador le da $25, ¿no? Eso es una explotación esclavista, capitalista esclavista, en la que todos participan, por cierto. Y por tanto, esos ingresos ilegales basados en la esclavitud también hay que atacarlos. Si esas dos patitas se les caen, lógicamente la izquierda se dará cuenta de que Cuba no es de izquierdas, sino que es un nacionalsocialismo muy parecido a Hitler, con otra metodología porque está en el Caribe, pero si hubiera nacido en Alemania, Fidel Castro, Dios nos proteja. La otra pata es que ¿quién va a contratar a un gobierno, a un régimen que hace capitalismo, esclavismo de sus trabajadores? Entonces, si esas dos patas las atacamos bien, yo creo que podemos generar cambios para que los moderados en ese país, los moderados, tomen cartas en el asunto y empiecen a conducir las cosas hacia cambios reales, ¿no? Soy una persona sencilla, entonces te hablo con ejemplos sencillos. Estamos en tiempo de Me Too, entonces hay un respeto y casi un miedo ahora a hacer incluso un piropo a una mujer. Pero al mismo tiempo veo o veía antes del coronavirus vuelos, aviones llenos de hombres que se iban a Cuba y no creo solo para las playas. Entonces, ¿cómo se puede justificar esta situación en el primer mundo? ¿Cómo es posible que en el primer mundo la propaganda cubana siga funcionando de esta manera? Mira, hay una ligazón emocional por la cual se generó una admiración en el 59 con la Revolución Cubana cuando inició. La esperanza era tan grande, tan inmensa y tan necesaria porque piensa que en esa época Latinoamérica estaba llena de dictaduras y de injerencias bastante escandalosas y escatológicas de los Estados Unidos. Entonces, eh, los latinos queríamos ver cambios en Latinoamérica y aquello fue una esperanza. Bien, pero es que esa esperanza fue traicionada terriblemente. Y el problema del ser humano es que cuando se le mete una emoción en el corazón, le puede durar 60 años. Y no se han dado cuenta de que esa esperanza fue traicionada desde el día 1 en el que Fidel Castro no hizo elecciones para generar una democracia en ese país como él decía que quería. Entonces, nos olvidamos de los principios y nos quedamos con los mitos, ¿eh? Y entonces, somos incapaces, por ejemplo, los argentinos con Maradona, a pesar de las cosas que hace, las cosas que dice, su vida, su desastre, es un mal ejemplo para juventud, para mayores, para cualquiera, para los deportistas. Es un mal ejemplo. Da igual, les quedó en el corazón lo que hizo Maradona y le quieren por eso y le van a proteger aunque haga lo que haga. Bueno, pues eso les pasa a la izquierda europea con el tema de Cuba y hay que intentar que entiendan que están defendiendo a un sistema nacional socialista igual que el de Hitler, igual que las peores, más execrables dictaduras del mundo y que de izquierdas no tiene nada porque practica el capitalismo esclavismo, es una dinastía, es una monarquía absolutista, ¿eh? Lógicamente eso no puede ser defendido por la izquierda. Hay que darse cuenta, hay que abrir los ojos, pero para eso hay que abrirles el corazón también. Hablamos de ojos, de corazón. Yo te había contado offline del hecho que, por ejemplo, el régimen venezolano firmó un convenio hace unos meses con un alcalde y una alcaldía de derecha, la alcaldía de Trieste, para el envío de coltán. Es decir, ellos a este lado, vamos, de la ideología, no tiene ningún problema en firmar contratos, en firmar convenios, en hacer negocios con todo el mundo, mientras al otro lado, sobre todo en los países del primer mundo, en Europa, en Estados Unidos, hay una izquierda que simplemente no quiere, es la mala conciencia, es simple tontería. ¿Por qué pasa esto? Mira, hasta que los seres humanos nos demos cuenta de que las relaciones económicas son
es clave regularlas desde el punto de vista ético, es decir, trabajo justo, comercio justo, eh, qué hay detrás de lo que compras. Hasta que no nos demos cuenta y el capitalismo no se dé cuenta de que tiene que regularse con una mentalidad de impacto social, ambiental, humano, hasta que no nos demos cuenta de eso, las propias dictaduras van a seguir teniendo una oportunidad demasiado grande, como por ejemplo con esos contratos y con otros, porque estamos hablando de China, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de muchos países que han aprendido a comercializar y a generar incentivo en el capitalista y el capitalista no tiene ningún freno a poder utilizar mano de obra esclava que él no usa pero que sí que deja y sabe que usan otros, ¿no? Entonces, es muy importante controlar el capitalismo para que vayamos hacia una sociedad incentivada, muy incentivada, donde la gente puede crecer económicamente, donde la gente puede, hay que incentivar la creatividad, la fuerza, el trabajo, la meritocracia, pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de meterle unos mínimos sociales y éticos y medioambientales a todo lo que hagamos, ¿no? Y bueno, pues esa es una de las filosofías que tenemos que conseguir hacer que se sumerja dentro de los tratados y dentro de las bases de actuación de Naciones Unidas con capacidad de forzar a las naciones a que el comercio, a que todo este entorno de intercambios económicos se produzcan con esas premisas, ¿no? Vamos a ver si lo conseguimos, pero eso es un hito a lograr ahora. El lobo nace por ser lobo, es un lobo, hace el lobo. La oveja que se cree lobo es mucho más peligrosa, creo yo. ¿Cómo es posible que en países como Estados Unidos y como en Europa también no entiendan por los líos que tiene, por ejemplo, Venezuela, que se dice tiene Cuba con Hezbollah, con Irán, que es un problema global y que es un peligro global, no solo para la región, sino para el mundo, esta situación en estos países? De hecho, Alberto, cuando Donald Trump se quejaba de que Naciones Unidas tiene los problemas que tiene y que no le gusta el funcionamiento y demás, es que ha habido una dejación. Vamos a ver, si nosotros no nos ocupamos de los aspectos sociales del mundo y llegan los gánsteres del mundo a decir que se ocupan, a fingir que se ocupan, a comunicar que se ocupan y lo que están haciendo es lucrándose y generando relaciones a través de todo ese hueco que les estamos dejando por no ocuparnos solidariamente de muchos problemas que hay en el mundo, al final nos toman Naciones Unidas los gánsteres. Entonces, tenemos que ser capaces, los países ricos, de ser mucho más solidarios, ocuparnos mucho más de todos esos problemas y que no esos problemas no estén ocupados, el espacio ese no esté ocupado por los gánsteres, ¿no? Porque es peligrosísimo que los gánsteres ocupen, y esto lo sabemos, lo sabe, por ejemplo, no sé, lo emplean las mafias. Las mafias en zonas deprimidas tratan de socialmente arraigarse en la sociedad, en lo social, en la masa social para ganar legitimidad. Eso es porque el Estado ha desprotegido una masa social. Bueno, pues ni el Estado, ni los gobiernos democráticos y los gobiernos poderosos del mundo podemos dejar desprotegidos y dejar espacios que puedan ser cubiertos por los gángsters. Entonces, de manera que eh, ahora mismo Cuba tiene un entorno de relaciones creadas durante años en Naciones Unidas que les permite generar votaciones como, por ejemplo, meter a Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos o meterse ella misma cuando son países, uno que está ya acusada de crímenes de lesa humanidad claramente y el otro que todo el mundo sabe que es una barbarie andante, ¿no? Eh, Mira, qué te puedo decir? Hay tantas cosas que funcionan mal, pero hay que trabajar con una línea mucho más positiva y productiva y Hablando social de ti, en ese perdóname, sentido. me imagino que tú tendrás una teoría, una idea propia.
¿Cómo hacer para conseguir que Cuba sea una democracia? Pues mira, eh, en Cuba pasa un poco lo que pasa en todos los regímenes, o en casi todos, y desde luego pasaba en España. Hay que diferenciar entre el Estado cubano y el régimen cubano. Te puedo asegurar, Alberto, y esto te lo digo porque lo sé, porque hablo con funcionarios de alto cargo en Cuba, que con mucho peligro y mucha cautela me van soltando cada vez más información y van teniendo más confianza porque les protejo y ellos lo saben. Eh, Vamos a ver, el 90% de los funcionarios de alto cargo en Cuba odian y quisieran eliminar a la seguridad del Estado. La seguridad del Estado es como un pulpo que tiene a la isla cogida y tiene diferentes patitas que las sumerge en diferentes ministerios. En todos los ministerios hay un departamento, hay unas personas grises que son los que realmente se meten en determinadas cosas y esas cosas se hacen como ellos dicen, ¿no? Y todo el mundo tiene que asumirlo. La seguridad del Estado, además, es una entidad que depende del secretario del Partido Comunista, de Raúl Castro, ¿vale? Raúl Castro, Alejandro Castro, Ramiro Valdés, es decir, estamos hablando del buró más cerrado. En ese buró está Bruno Rodríguez, que es otro de esos del núcleo duro, pero son muy pocas personas. El resto están sometidos. Entonces, la clave aquí está en presionar fuertemente a ese núcleo duro, a ese buró, diferenciando en los mensajes y atacando esas acciones de ese buró, pero alentando al resto del Estado para que tomen medidas frente a lo que está pasando. Porque todos ellos, yo te digo, el 90% de los funcionarios cubanos quisieran zafarse de la seguridad del Estado y eso sería el principio de la democracia en Cuba. Por lo tanto, eso es muy importante. La otra es atacar las cuatro patas de poder de Cuba. Como el ejército no puedes, ¿vale? Y sí puedes, la falsa ideología porque es falsa y los ingresos ilegales porque son ilegales y pueden ser atacados legalmente, las relaciones internacionales se caen inmediatamente después. Es decir, se puede hacer una combinada entre economía, ideología, relaciones internacionales y empoderar, dar mensajes a esa masa científica, funcionarial, altos cargos, cultural, músicos, escritores cubanos, alentarles a que hagan cambios en ese país para zafarse la seguridad del Estado. Son dos fuerzas combinadas que pueden traer democracia a Cuba. A pesar de unas ideas que yo creo derrotadas por la historia, como por ejemplo el comunismo, en Cuba veo que son muy modernos porque son capaces de adaptarse como las ratas a las nuevas tecnologías, a las nuevas ideas. Es decir, por ejemplo, fueron capaces de exportar esta no tanto idea de revolución, sobre todo idea de control del territorio, de las mentes, de las personas, por ejemplo, con el Foro de San Paulo, por ejemplo, con la cultura en el primer mundo. Me gustaría escuchar lo que opinas tú. ¿Cómo es posible que ellos, que son tan modernos y entienden perfectamente cómo cambian las cosas, están implantando con una injerencia muy fuerte sus ideas en la oposición colombiana, en Chile, en países que supuestamente no tendrían que estar de acuerdo? Porque Cuba intentó entrar, por ejemplo, en Venezuela de forma violenta, porque en Chile la situación económica no estaba tan mal en la región. Sí, de hecho, eso es una parte muy importante de lo que pasa en Cuba. Cuba es un país que tiene a su población desmotivada completamente. Una población desmotivada no genera Producto Interior Bruto. Si además les coartas económicamente de todo punto y les quitas cualquier incentivo real que tiene el ser humano, coartándoles casi todas las libertades que pueden tener, ese país no es productivo. Como no es productivo, es un país parásito y además parasitó durante muchísimos años de la Unión Soviética. Después se creó otro huésped, lo fabricó con Hugo Chávez. Fidel Castro no tragaba, le parecía un payaso, Hugo Chávez, eso hay que decirlo. Fidel Castro, su círculo íntimo, sabe que le parecía, decía que era un payaso.
O sea, y le parecían payasadas lo que decía. Raúl Castro no piensa muy diferente de Maduro, porque Maduro no tiene ningún nivel, vamos, es que ni siquiera para mentir ni para hacer lo que está haciendo. Ni siquiera como gángster tiene nivel, ¿no? Entonces, el asunto está en que... Una pregunta, perdóname si te interrumpo, una pregunta también que hago muchas veces a mis amigos venezolanos. Yo veo personas que yo considero delincuentes, como por ejemplo el número 2 de Maduro, número 2, el Diosdado Cabello, pero que considero más capaces. ¿Por qué? ¿Por qué han elegido, bueno, un Fidel de Cuba, pero por qué Maduro y no otra persona, uno de los hermanos Rodríguez, una persona más capaz incluso de estar frente a una cámara y mentir con una sonrisa? Bien, ¿verdad? Les hubiera salido un poquito mejor la jugada. El problema que tienen todas estas organizaciones de gángsters es que en el poder político tratan de poner a una persona que sea manejable. Por eso han puesto a Miguel Díaz-Canel también en la presidencia de Cuba. Tratan de poner a alguien que no pueda enfrentarse. Eh, Maduro no tiene la capacidad para ser independiente de Diosdado Cabello y no tiene la capacidad de ser independiente de Raúl Castro. Entonces, esas características eran muy importantes para elegirle. Claro, luego tiene unos inconvenientes y es que no está preparado. Y entonces ellos mismos se dan cuenta que eso les genera problemas. Pero, pero la apuesta es su misión. Y Tratan de nunca, poner... perdóname, nunca pensaron en cambiar para dar la impresión al mundo que efectivamente había un rumbo nuevo político en Venezuela, cambiar el presidente con una persona fidel a Cuba, la idea de Cuba, pero un poco más potable, un poco más presentable. Alberto, no les des ideas, no les demos ideas, porque, porque a lo mejor cogen la idea y nos hacen un nuevo sucedáneo de dictadura. No, No, porque risa tu comentario, el comentario que hiciste durante la entrevista a Jaime Bailey, sí, cuando hace la entrevista a Jorge Ramos, que le salió mal porque él tenía que estar calmo y se cabreó el Maduro. sí, es que no sé, hay que fijarse en lo que ha hecho Fidel Castro. Fidel Castro ha hecho todo lo contrario de todo lo que ha dicho, pero cuando ha salido a decirlo y a defenderse de lo que le decían, defendía lo contrario de lo que estaba pasando con una calma absoluta y quienes se alteraban eran los que tenía delante. Eh, ha conseguido que se altere la oposición, ha conseguido que se altere. Y entonces, con esas conductas y desde el poder, siempre desde el poder, puedes manejar la situación mediática mucho mejor. La alteración emocional genera frases incorrectas, genera faltas de precisión y todo eso luego puede ser atacable. Cuando Maduro no hace caso a los psicólogos que tiene del G2 a su lado, que le dicen, y los expertos en comunicación que le dicen lo que tiene que hacer, cuando no les hace caso porque es incorregible, porque no tiene metódica y porque además es inconsciente de por qué está ahí. Si él fuera más consciente, él se cree que tiene algo que ver, su mérito de estar ahí, pero él no se da cuenta de que no es así. Si él fuera más consciente sería más disciplinado, pero no lo es, no lo es. Y el tema es que se le fue la entrevista completamente cuando era una entrevista bastante manejable, es decir, el periodista estaba en una situación muy dura para él, era una situación para el periodista muy dura, muy difícil, eh, tenía que tener un miedo terrible al mismo tiempo que saber que estaba siendo observado por, muy dura. Y por lo tanto podía haber sido manejada mejor por Maduro si hubiese hecho caso a cómo hacen las entrevistas, si es que las hacen, eh, Raúl Castro, Fidel Castro y demás, ¿no? Y no, ahí falló estrepitosamente. Esos son los fallos que tiene Maduro, que Raúl Castro yo creo que tiene que estar de los nervios con el hombre, ¿no? Me ha llegado y la veremos en las pantallas una pregunta. Me parece interesante, efectivamente, porque no es la primera persona que me lo ha dicho. En Canel, la señora Luz Alba dice, en Canel esperábamos el Gorbachev de la URSS. ¿Es cierto? ¿Hubo algo para justificar esta visión o es simplemente son palabras en el aire? No, pero además jurídicamente tampoco es posible. Es decir, la Constitución cubana
lo entiendo perfectamente, pero una persona que finalmente rompe un sistema. No, pero es que vamos a ver, la Constitución cubana deja muy claro, ¿eh?, que el órgano que rige y es el órgano supremo del Estado y del pueblo cubano es el Partido Comunista, ¿vale? Que es la única vez que aparece ahí en el artículo, creo que es el artículo 5, además de que el sistema es irreversible, tal, pero es el único momento en el que aparece el Partido Comunista porque no se define, es supraconstitucional, no se define en ninguna parte, ¿eh? Hasta la monarquía está regida en la Constitución española. Todo está regido en la Constitución de un Estado. No puede ser que algo se escape a la Constitución de un Estado. Bueno, pues el Partido Comunista se escapa y es la fuerza rectora superior de la sociedad y el Estado cubano, ¿no? Lo dice el artículo 5. Bueno, pues es imposible que una persona que se nombra por debajo de ese buró eh, no sea nombrado para hacer exactamente lo que ese buró le diga que haga. Y en el momento que se saliera del guión, estaría 20 años en prisión o estaría defenestrado con un vídeo con una prostituta o lo que sea. No, Díaz-Canel no puede, por dignidad tenía que dejar el cargo, pero aunque quisiera, no podría cambiar el Estado cubano si quisiera, a no ser que el Estado, que la seguridad del Estado y el buró político más duro del partido se vea en una situación tan grave que mucha gente, muchos del gobierno, apoyen a Díaz-Canel en una tendencia y puedan abrir pequeños frentes. Pero no le veo con esa dinámica tampoco, en absoluto. Él es un seguidista absoluto. Nosotros, periodistas, analistas extranjeros y sobre todo europeos, que estamos un poco con una lente a veces muy poética de la isla caríbica, de Cuba, pero tuvimos una impresión bastante común que, sobre todo en los últimos años, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, perdió un poco de confianza en Cuba como base casi ideológica, como país amigo, y entonces Cuba tuvo que, después de la caída de la Unión Soviética, tuvo que mirar alrededor y encontró probablemente en Venezuela. Pero ahora, con los problemas de Venezuela, ¿cómo crees que Cuba intente, que el sistema, el régimen cubano intenta sobrevivir a las problemáticas que está viviendo y a la falta de dinero? Porque efectivamente no puede sobrevivir solo con los médicos, con el envío de médicos en el exterior. Mira, Cuba ahora mismo, para lo único que le sirve a Rusia y para lo único que le sirve a China, es por las relaciones internacionales que tiene creadas eh, en Naciones Unidas y en otros foros para los intereses que estos países puedan tener. Esa es la gran baza de Cuba. La ideológica, para China, lo de Cuba debe ser una aberración. Y para Rusia también, porque tienen muy claro su posicionamiento eh, capitalista absoluto, aférrimo, y además les funciona, no tienen demasiados problemas y tal. No necesitan ideológicamente a Cuba, no necesitan tener bases militares. Ahora mismo Cuba solo sirve para obtener votos y alianzas internacionales. Pero eso, en el momento que se debilite, Rusia y China no se fían de Cuba lo más mínimo, porque no solamente no paga, sino que incumple todos sus compromisos. Es un socio muy poco fiable hasta para el propio Estado cubano. Cuba no es fiable ni para sí misma, ¿no? Y por lo tanto, no creo que haya un gran apoyo de China y Rusia para sostener algo que no tiene sentido. Seguramente lo que sí hagan es el potenciar que haya ciertos cambios sin ser agresivos para que transite hacia lo que ellos tienen montado, de manera que sea un capitalismo, digamos, un absolutista, una dictadura capitalista, digamos, como ellos tienen en China y Rusia, eh, y tener un aliado que les siga proporcionando buenas relaciones internacionales, pero no necesitan a Cuba como para sostenerla tanto, no. Para que sea claro para los amigos que nos están escuchando, yo también tengo amigos personales cubanos, no estamos criticando los cubanos, no estamos diciendo que son los cubanos el problema es un régimen que controla y amenaza un pueblo entero,
que no puede efectivamente desarrollarse como quería. Tú fuiste también uno de los fundadores, si puedo decirlo, de la UNPACU. ¿Puedes decirme, uno, qué es la UNPACU y cómo puede actuar de forma autónoma esta asociación en la isla tras el hostigamiento, las amenazas, el acoso del castrismo? Mira, la UNPACU es una organización de arraigo muy social, ¿vale? Muy social. Yo conozco la historia de sus fundadores y siempre tuvieron un arraigo muy social. Es una organización destinada a defender los derechos humanos, básicamente. Es una organización en donde sus miembros no tienen ideologías ni de extrema derecha ni de nada. Lo único que quieren son derechos humanos. Y bueno, pues nació en 2011. eh, Fue muy difícil. Yo me acuerdo que cuando fui testigo de cómo iban naciendo, te juro, Alberto, que yo decía, ay madre, pobrecitos, lo que les va a caer encima, porque no parecía que no tenían nada, pero ¿sabes lo que tenían? Tenían varios líderes, entre ellos José Daniel Ferrer, que fue el ideólogo principal, la persona con la fuerza, la fortaleza de llevarlo a cabo, que lo que tenían dentro era muy grande. Mucha sabiduría, mucho conocimiento de su sociedad, mucha positividad, mucha inteligencia y muchos años de aprender cómo funciona el régimen y cómo poder tratar de lograr que ese régimen te deje espacios para luchar contra él, ¿no? Y bueno, pues ha crecido tanto que sí, se ha convertido en la primera fuerza, digamos, de prodemocrática en Cuba, ¿eh? Y, y sí, estoy muy orgulloso de ello. Ahora, yo estoy centrado en Prisoners Defenders, ya no estoy, digamos, centrado en la UNPACU, ¿no? Pero les tengo un cariño inmenso. Son la organización más importante y más relevante de derechos humanos que hay en la isla, sin duda alguna. Y hay otras muy buenas, pero ella, obviamente, por muchos motivos, pues lo es y les sigo y trato de tener, bueno, muchísima interacción con ellos, ¿eh? Vamos terminando esta charla, esta entrevista muy interesante, pero como que somos personas sencillas aquí, ¿puedes decirme en plan, si tienes números de cuánto estamos hablando, qué aporte tiene económico este proyecto de enviar en el exterior médicos cubanos, a qué países, pero sobre todo de cuánto estamos hablando? Es mucho dinero, me imagino. Sí, mira, si nos centramos en los médicos, es una cifra inferior a la que te voy a dar. Yo te voy a dar una cifra que hemos estudiado de arriba abajo con los datos que Cuba proporciona a la Organización. ¿Qué significa si nos enfocamos en los médicos? Es decir, que Cuba envía médicos y otros profesionales en el exterior. Mucho, profesores, ingenieros, artistas. Los artistas hacen lo mismo con los artistas y están regidos por la misma legislación y por la misma prohibición de vuelta a Cuba si dejan la gira. No, no, no. El tema afecta a muchas personas, son más de 50.000 profesionales al año y son 8.500 millones de dólares anuales de beneficio neto, porque eso entra en vena, digamos, en la dictadura. Ahí no hay grandes costes, porque casi todo lo sacan de los salarios, de lo que le quitan de los salarios a los médicos. Y además, bueno, esta situación de 8.500 millones de dólares hay que compararla con la otra fuente de ingresos de la isla, la más grande, que todo el mundo pensaba que era el turismo, 2.900 millones. Es decir, la exportación de personas en esclavitud al extranjero para trabajar y obtener el 85% de sus ingresos para Cuba supone 3 veces más que el turismo. Es el 50% de la balanza exterior cubana. Es muy importante, ¿eh? Muy ¿Y tú, importante. y tú crees que de toda manera, perdóname, es una pregunta muy tonta, pero por ejemplo, una persona que se va, que quiere ir de turismo, irse de turismo tranquilo, normal, verdadero, a Cuba, ¿Verdad? tenga que hacerlo o tenga que esperar un poco o no, porque obviamente yo me gustaría ver La Habana, me gustaría ver la isla porque es maravillosa, pero tampoco quiero ayudar con mi dinero a un régimen liberticida.
Vamos a ver, hay que diferenciar unas cosas de otras, ¿eh? Si una persona viaja a Cuba de forma sana, eh, se mezcla con sus gentes, les compra productos, vamos a ver, ahí sabemos que hay una dictadura, sabemos que mucho de lo que ingresa en la isla es para el régimen y para la opresión y tal, pero por favor, no podemos decir que no entren a la isla a dar alegría, a mezclarse con su gente y además a hablarles de libertad, porque es otra cosa muy importante. Cuando un extranjero viaja allí y les transmite cómo vives tú en el extranjero, con qué grados de libertad, con qué, todo eso cala en la población y ayuda también, ¿no? Entonces, no, yo lo siento, pero yo no estoy en contra de que las personas viajen a Cuba. Lo que me parece aberrante es que viajen a Cuba, como lo hacen muchos, en busca de prostitución barata. Ahí ya está el ser humano involucrado, ¿eh? Ahí está la mujer, ahí está, ahí están las niñas, las chicas, ahí está la dignidad humana. Entonces, eso sí es terrible. Y yo viajé a Cuba en el año 2011 para ver a Osvaldo Payá y estuve, bueno, pues grabando unos vídeos, hicimos un disco con Alejandro Sanz, con muchas personas, en el que estaba, bueno, 29 artistas, Willy Chirino, artistas españoles como Nacho Cano, etcétera, etcétera. Yo también tenía dos canciones en el disco, yo no era el productor, o sea que tampoco las elegí yo, o sea que, pero fui allí, me presté para ir y grabar a Osvaldo Payá, estar con él todos los días. A mí no se me ocurrió mirar a una de esas chicas que andaban con esos viejos turistas. Se me caía el alma, se me caía el alma. Solamente fui a un restaurante una vez, porque el resto de los días o comíamos ahí un sándwich en el hotel o en casa de Osvaldo. Solamente fui un día a un restaurante por la noche no sé si eran las 9 de la noche, no me acuerdo, y vi el trasiego de viejos con chiquitas, con jovencitas, y yo no quería mirar, porque me daba un asco. Eso sí, ese turismo es asqueroso, pero cada persona tiene que elegir lo que es, un asqueroso o una persona normal, y eso ahí no puedo influir. La última pregunta, somos un pequeño medio, entonces espero que a la gente le haya gustado, nuestra charla. ¿Cómo se puede ayudar Prisoner Defenders? ¿Hay una manera, no sé, obviamente me imagino una manera económica, una manera de colaborar con vosotros? ¿Qué se puede hacer? Bueno, vamos a ver, sobre todo, fíjate, yo le haría un llamamiento a los diplomáticos. Eh, no nos tienen que ayudar grandemente, solamente lean por favor en profundidad el resumen de la denuncia que hemos presentado en las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional. Léanlo en profundidad, son 30 páginas porque la denuncia son 400, pero lo hemos resumido en 30. Por favor, léanlo en profundidad. Si tienen dudas, váyanse a la denuncia y vean las pruebas. Y después de eso, eh, sé que va a surgir de ustedes, ya sean de izquierdas, de derechas, de lo que sea, va a surgir de ustedes ayudar no a Prisoners Defenders, sino ayudar a esos 50.000 personas que están siendo esclavizadas y a esos de 5.000 a 10.000 padres que no pueden volver a ver a sus hijos, pequeños incluso, porque dejaron una misión en un día determinado o no volvieron a Cuba después de que la misión incluso fuera cancelada por Cuba, como fue el caso de Brasil, que los que se quedaron en Brasil cuando Cuba canceló la misión, esos 2.000 están sin poder ver a sus hijos, ¿eh? Entonces, eh, no es ayudar a Prisoners Defenders. Lean el trabajo que hemos hecho, actúen en consecuencia y ayuden a la humanidad como les salga después de la lectura profunda. Solamente les pido la lectura profunda, ni siquiera una reunión conmigo, una hora de lectura profunda de ese resumen de la denuncia. Javier Larrondo, gracias por esta entrevista. Gracias, Alberto, gracias a ti. Muchas gracias.